Romanos capítulo 14. Vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con los derechos de Dios. Hemos estado exponiendo esta palabra. Esta palabra es demasiado extensa para cada uno de los temas. Hemos tratado de condensarlos para que se nos quede por lo menos la sustancia de la palabra. Pero son muy profundos cada uno de los derechos de Dios. No siempre pensamos en eso, pero ciertamente Dios tiene sus derechos también. Si usted puede ir conmigo a la Biblia, Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9, usted podrá leer conmigo un verso que lo hemos leído todos estos últimos días y vamos a seguir compartiendo lo que el Señor nos ha ido mostrando. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El 14:8, Romanos, porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. El 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Si usted es de los que lleva secuencia, a mí me gusta mucho eso de la secuencia, porque usted va conectando un mensaje con otro y va formándose una idea de lo que Dios ha querido decirnos en este año, todo lo que Dios nos ha hablado sobre la guerra por la voluntad y todo lo que Dios nos ha hablado por boca de nuestro pastor sobre los caminos de Dios y el temor de Dios también. Si usted lo va conectando uno con otro, va formando un criterio más claro de lo que Dios quiere darnos. En este tiempo hemos hablado de los derechos de Dios. ¿Y por qué hablamos de los derechos de Dios? Porque en toda relación hay deberes y derechos. Amén. En toda relación, una relación fraterna, lo que llamamos amigos, amistad, hay deberes y derechos también. Una relación marital, hay deberes y derechos. La relación con los hijos, hay deberes y derechos. La relación laboral, hay deberes y derechos también. La relación aún con las autoridades, hay deberes y derechos también. En todas las relaciones hay deberes y derechos. En la iglesia hay deberes y derechos también. Amén. Pero como nuestra relación con Dios se ve como algo muy elevado, solamente pensamos, ciertamente es elevado, pero solamente pensamos en nuestros derechos, no los derechos de Dios. Tenemos una relación con Dios, pensamos en nuestros derechos, pero en los derechos de Dios como que no pensamos. Por eso usted ve que hay mucha gente que vive reclamando promesas. Pues incluso hay una Biblia que se llama Biblia de estudio de promesas. Y es muy hermoso porque las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Y obviamente su promesa nos sustenta, nos favorece porque Dios es fiel. Hay dos cosas que Dios no puede hacer y usted dirá, para Dios nada es imposible. Sin embargo, hay dos cosas que son imposibles para Él. Es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios se niegue a sí mismo. Entonces las promesas de Dios son sí y son amén, obviamente para los que la creen, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes, como receptores de la bondad de Dios, estamos muy dispuestos a reclamar nuestros derechos, a reclamar nuestras promesas. Pero no siempre pensamos que del otro lado, más arriba, hay derechos también. Y hemos tenido estos días como para pensar en eso, para meditar en eso, mirando que tenemos una relación con Dios. Yo no sé si usted podría decir relación con Dios. Una relación puede ser entre dos o más de dos, pero es bilateral, de ambos lados. Precisamente por eso el Señor vino, se acercó a nosotros. Nosotros estábamos todos extraviados y desviados. Él se acerca para establecer o restaurar la relación que se había perdido por causa del pecado. Jesús restaura la relación para con el Padre mediante su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces empieza la relación cuando Jesús es revelado a nuestras vidas. Jesús el Señor. Amén. Porque hay un tema de debate con el contexto de Jesús el Salvador. Y es imposible que Jesús sea el Salvador de nosotros sin antes Él sea el Señor. Le voy a decir por qué. Porque antes del ser Salvador era el Señor como quiera. Porque antes del ser encarnado y de venir a la tierra era Señor ya. O sea que Él es Señor. Primero Él es Señor. Pero nosotros en nuestras
habilidades humanas queremos rejugar con Dios y hacemos más énfasis en el aspecto salvífico. Y queremos más la parte salvífica, no queremos el señorío. Porque el señorío relativamente ofrece una demanda, pero tampoco Dios nos pondrá una demanda que Él mismo no nos ayude con ella. O sea que si Dios nos pone una demanda, Él mismo nos va a ayudar. Dios se provee a sí mismo. Él nos da los medios, nos da los recursos. Ya teniendo al Espíritu Santo presente, no hay nada que Dios nos encomiende para su obra y para su reino que el mismo Espíritu Santo no intervenga para lograrlo. Amén. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces Él mismo nos da los medios, nos da la palabra, nos da los pastores, nos da los intercesores, nos da consejeros para que podamos entender sus diseños y sus planes. Reitero que nosotros somos muy inclinados hacia la parte salvífica. Solamente la parte salvífica. Del señorío no queremos que nos hablen mucho del señorío. Y ese fue el gran conflicto de la primera iglesia. Porque cuando los primeros creyentes conocieron a Jesús como Señor y Salvador, creó un estado de conflicto con el imperio romano, porque los césares se proclamaban Señor. Y obviamente al oír que había otro Señor, entonces eso generaba la ira de ellos, y todo aquel que proclamase que había un Señor o un gran Señor o que Jesucristo es el Señor, entonces tenía que pagar. Y lo llevaban al martirio. Y al final vamos a leer un poquito sobre eso. Cómo pagaron los hombres, los primeros hombres de fe, con sus vidas, el retener la convicción de que Jesucristo es el Señor. Amén. Nosotros, por ser occidentales, no tenemos una idea de lo que es señorío, de lo que es monarquía, de lo que es aún un reino. No tenemos la menor idea. Hermano, en una monarquía, el deseo de un rey es una orden. Cuando nosotros entendamos esas verdades, nuestras ópticas y enfoques van a cambiar literalmente. Porque el deseo del rey, ya eso es una orden. El simple deseo de un rey. Usted ha visto, por ejemplo, cuando camina un presidente por alguna ciudad, el aparataje que arman por aire, por mar, por tierra, para proteger a este hombre, porque es el presidente de la república o el presidente de la nación, y hay seguridad que le envían un mes antes a hacer un escrutinio de la zona y a preparar todo, porque el presidente va a venir por aquí. Hay que revisar todo esto, hay que estar seguro de que no va a haber nada en contra de él, y revisan cielo, tierra y mar para proteger a un hombre. Y es un presidente. ¿Usted se imagina un rey? Si un presidente le hacen ese protocolo a un rey, eléveselo 10 veces más. Y si a un rey terrenal le hacen eso, imagínense entonces al rey de los cielos. ¿Qué debiéramos nosotros hacer? Aleluya. Yo no diría 10, yo diría 100 veces más o 1000 veces más. O toda la eternidad, rendirle a Él el protocolo que Él merece. Y no hablo de un protocolo estructurado, sino revelado por quien Él es. A Dios se le adora por quien Él es. A Dios se le adora por lo que Él ha dicho. A Dios se le adora por lo que Él ha hecho. Y nosotros tenemos revelación ya o entendimiento de quién Él es para nosotros. La plenitud del señorío todavía no lo hemos logrado. Y creo que vamos a decir todo eso es verdad. No lo hemos logrado, pero estamos en camino. Porque lo que el Señor nos ha hablado este año de la guerra por la voluntad es para que el señorío se pueda establecer y consolidar. Si no rendimos nuestra voluntad al Señor, su señorío no se va a consolidar en nosotros. ¿Por qué? Porque el señorío de Jesús es diferente a cualquier otro señorío, porque es un señorío de amor. De amor. Es un señorío voluntario donde tú te le rindes voluntariamente. Y por eso todo lo de Él es convencernos, llevarnos al entendimiento pleno de quién es Él, para que entonces nosotros voluntariamente le sirvamos. Y esto puede costar una guerra interna con nuestros intereses terrenales, puede costar una guerra interna con nuestra cultura, puede costar una guerra interna con nuestro exterior, porque no todos queremos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. No todos queremos eso. Queremos las promesas. Amén. Se habla de señorío. Pagar el precio, sujetarse, consultar, esperar, reverenciar, servir, honrar. Los amenes como que bajan un poquito. Porque
ciertamente a nosotros nos apelan nuestras verdades y nuestras necesidades. Pero cuando entendemos que tenemos una relación con Dios, también debiéramos pensar que Dios también tiene sus derechos. Ya lo estamos evaluando, ¿verdad? Vimos en la primera noche que Dios tiene derecho por creación con nosotros. Después vimos que Dios tiene derecho por posesión de nosotros. O sea, somos de Él. Aunque no nos imponga, pero somos de Él. Aunque no use el martillo o use la opresión, porque ese no es su método. Él es espíritu y Él brega de otras maneras, Él trata de otras maneras, no usando, aunque puede también hacerlo porque tiene todo derecho. Puede hacerlo. Y vimos después que tiene derecho por sustentación. Lo vimos el jueves pasado, ¿verdad? El pastor oró y decía: gracias, Señor, porque tú tienes derecho por redención. Y yo dije: bueno, ya la palabra está confirmada. Cuando cantamos también la palabra está confirmada. Hoy vamos a hablar de derechos por redención. Diga conmigo: derechos por redención. Primero vamos a definir qué es un derecho. Dice el diccionario que un derecho se puede definir como un sistema de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan la conducta humana en toda sociedad. Eso es un derecho. En esta nación la gente reclama mucho sus derechos. Aquí cualquier cosa que tú hagas violentando el derecho ajeno te pueden llevar a corte fácilmente. O te pueden poner una demanda fácilmente porque violentaste el derecho ajeno. Desde las cosas más sencillas, desde las cosas más elementales. Señores, cantar una canción que Dios inspiró a un varón o a una sierva de Dios para que escribiera, cantarla y proyectarla aquí. En esta nación hay que pedir permiso. Por eso ustedes ven debajo muchas veces muchas letritas que dice el nombre del álbum, quién la escribió, porque tiene copyright. En nuestras naciones eso no se usa mucho. La gente proyecta y feliz de la vida. Usted se va a las redes, por ejemplo, al mismo YouTube, y usted usa un video que tenga, o una música que tenga copyright, y usted la usó con otra intención, y ellos se dan cuenta, lo penalizan. Le ponen como un strike, así que se llama un strike. Si lo cometes 3 veces, te bloquean la página, porque ellos tienen derecho sobre eso, porque es de ellos. Entonces, así pasa en nosotros. Nosotros tenemos derecho sobre lo que es nuestro. Como dijo el Señor, el capítulo 20 de Mateo: ¿acaso no tengo yo derecho sobre lo que es mío? Claro que Él tiene derecho. Lo que pasa es que Él no lo va a ejercer como nosotros muchas veces lo hacemos, demandándolo. Nosotros demandamos nuestros derechos. Nosotros demandamos nuestros derechos, ¿sí o no? El Señor no nos está demandando nuestros derechos, nos está revelando sus derechos para que entendamos por qué todo este año nos ha hablado de la guerra por la voluntad. Esto de la redención es un tema demasiado extenso y demasiado profundo en la palabra. Incluso es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento, la palabra redención. Muchos la podrán repetir, pero repetirla no significa entenderla. Me acuerda a mi hija pequeña que en una ocasión estábamos hablando. Mi hija es muy inquieta y es despierta la muchachita, muy despierta. Estábamos hablando en la habitación, en la cama. Ella tiene como 8 o 9 años y en una ocasión yo dije algo y ella dijo: papi, pero eso es obvio. Y me quedo mirando: wow, obvio. Y después me dice: papi, ¿qué significa obvio? Ella dijo una palabra que ni ella misma sabía lo que significaba. Nosotros hablamos de redención, pero ¿qué tanto sabemos nosotros de la redención? Yo aspiro, espero, oro al Padre que el Señor nos dé un poquito más. Si entendíamos, que entendamos más. Y si no entendíamos, que entendamos un poquito por lo menos. Porque si entendemos la redención, estamos muy cerca de rendirnos completamente. Si lo entendemos. Estudiando este tema, amados, yo me he convertido, me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios, porque la redención para nosotros es fácil de decir, pero para un oriental, el que entiende la redención, entiende lo que pasó en la cruz, es diferente.
Por eso los primeros creyentes, cuando iban a ser bautizados, la primera iglesia, cuando iban a ser bautizados, cuando lo llevaban a las aguas, nosotros le hacemos un tipo de celebración y celebramos que tenemos a fulano aquí, que vino al Señor y que el Señor está obrando, y hoy baja a las aguas y damos gracias. En la primera iglesia le preguntaban a los creyentes: ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Esa era una de las preguntas básicas. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Si decían que no, le decían: sálgase, hermano. Si no está dispuesto, sálgase. Porque para este camino hay que estar dispuesto a morir por Cristo. Si no, revise el evangelio en la India, revise el evangelio en ciertos lugares de África, revise el evangelio en ciertos lugares, por ejemplo, de la China. Como hay una persecución abierta contra el cristianismo, contra el evangelio, contra los que toman en verdad la cruz de Cristo y quieren seguirlo. Como hay una persecución. En América hay una persecución muy sutil contra la iglesia, pero todavía no es la persecución que viven los orientales cuando se convierten al evangelio. Amén. Les compartí la historia de la canción He decidido seguir a Cristo. Y ciertamente cuando una persona de una tribu de esas dejaba sus deidades y dejaba sus tradiciones para seguir a Cristo, estaba exponiendo su vida para seguir a Cristo. La palabra redención, según el diccionario, la vamos a leer inmediato, dice que redimir, traducido del griego, significa ser liberado, rescatado, absuelto, puesto en libertad. Las ideas básicas representadas en esta palabra son comprar algo de nuevo o comprar de nuevo algo que se había perdido porque uno no había podido pagar la deuda. Ustedes saben, como nuestro pastor nos ha enseñado, que en la antigüedad la esclavitud tenía dos formas de ejercerse. O sea, de que una persona llegase a ser esclavo. Si eras vencido en la guerra, el que te vencía era tu señor y tú eras su esclavo. Esa era una forma. Y si tú no tenías manera de pagar una deuda, entonces tú eras esclavo de aquel. Y lo dice en el Nuevo Testamento también. Tú eres esclavo de a quien tú le debes. Ay, Dios mío, yo no sabía que yo era esclavo de la Mastercard. Claro, eso no pasa aquí. Cualquier otro lugar puede pasar, pero no aquí. Para hablar de redención necesitamos hablar de tres palabras y tratar de tocarlas las tres, porque se van a juntar las tres. Se van a unir las tres. Es la palabra expiación, la palabra redención y la palabra cruz. Las tres se van a unir. Y trataremos de dar por lo menos una pincelada a cada una, por razones de tiempo y por razones también entendibles de que no es bueno vaciar todo el contenido en un solo mensaje. No lo vamos a resistir. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es expiación? La expiación dice que es el acto de satisfacer el pago que se demandaba por algo. Jesús en la cruz expió nuestros pecados pagando tu deuda que tú no podías pagar. Jesús en la cruz venció a quien venció a Adán, y por la derrota de Adán en la desobediencia, toda la humanidad pasó a ser cautiva también. Jesús pagó, hizo un doble pago, venció a quien venció a Adán y le pagó al Padre la ofrenda que ningún hombre le podía pagar tampoco. En su vida santa, 33 años preparándose para darle la ofrenda al Padre, y Él lo hizo voluntariamente y por amor. Entonces, la expiación es el pago, la redención es el resultado. ¿Lo entendió? ¿No lo entiende? Se lo explico. Yo te doy el pago, ahora tú me das el producto. El Señor venció a Satanás en la cruz para tomar el botín que éramos nosotros. Amén. Venció el pecado por la causa fundamental por la cual el hombre muere. Jesús venció el pecado en su vida santa. Venció la muerte diciéndole a la muerte: muerte, yo soy tu muerte.
Y por cuanto su vida santa y perfecta descendió como tuvo que descender, pero la tierra no lo pudo retener, tuvo que erosionarlo, tuvo que vomitarlo, porque su vida santa no era compatible con los de abajo. Tuvo que levantarse y se levantó con poder al tercer día y vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo hace para testimonio de todos aquellos que en Él creemos. No solamente creemos en su vida santa, sí, es verdad, pero creemos que Él pagó por nosotros la deuda que no podíamos pagar. ¿No amará usted a alguien que paga una deuda por usted? ¿No lo amará usted? ¿No se sentirá usted agradecido? Amados, cuando entendamos verdades bíblicas simples, pero no siempre la entendemos, vamos a ver por qué estos hombres actuaban como actuaban. Aquel gadareno que nadie daba nada por él, aquel gadareno que vivía en los cementerios, aquel gadareno que amedrentaba a todo el mundo porque era un hombre feroz, voraz, atado con cadenas y endemoniado hasta como dice mi pastor, hasta la diabólica potencia. Nadie lo quería, pero hasta que se encontró con el Nazareno. Y tan pronto se encontró con el Nazareno, los espíritus conocen a Jesús. El diablo lo conoce perfectamente porque él estuvo con Dios. El problema de Satanás para con nosotros es que Satanás estuvo con Dios y conoce a Dios. Por eso que tenemos que tener mucho discernimiento en estos tiempos. Entonces, cuando el espíritu vio a Jesús, se estremeció. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Hijo del Dios Altísimo, le decían. Jesús no lo dejó hablar, le dijo: salgan, fuera. No son compatibles con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fuera, fue echado fuera. Pero tan pronto este hombre estaba en su juicio cabal, hay algo ahí que me llama mucho la atención. Y es que dice que este hombre andaba desnudo o encadenado, pero cuando estaba en su juicio cabal apareció vestido. Y yo pregunto, ¿quién lo vistió? ¿Sabe quién? Los discípulos lo vistieron. Hay que aprender a quitar cositas para vestir a los desnudos, para cubrir a los que están desnudos. Hay que aprender, hermano, tenemos que aprender. Y cuando entonces él reconoce lo que ha recibido y ve a Jesús, le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Déjame ir contigo. Quería ir con aquel que lo había libertado. Quería servirle a aquel que le había libertado. Quería caminar con aquel que le había dado libertad, que lo había sacado de la opresión. Y Jesús lo miró y le dijo: no, mejor haz esto. Ve a los tuyos y cuéntales y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y dile. Fíjese, en un acto instantáneamente este hombre quiso seguirle porque entendió lo que había recibido. Amado, a veces creo que nosotros tenemos dificultad en este tema porque no hemos entendido lo que hemos recibido. Hemos creído que hemos recibido un sistema doctrinal o un sistema religioso. No, recibimos a una persona. Él es una persona, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que mandó y existió, el que ordenó y fue hecho, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Nos escogió, nos miró, nos puso nombre. Además de ser sus criaturas, nos posee por amor, nos sustenta por misericordia. Pero además de eso nos miró extraviados y dijo: tengo la fórmula de atraerlo a mí. Y la única manera de hacerlo era si alguien pagaba el precio que él demandaba. Y como no había nadie en la tierra que lo hiciera, el hijo le dijo: hazme cuerpo, yo iré por ellos. Yo voy por ellos. Yo pago la cuenta por ellos. Y Jesús fue a la cruz del Calvario a pagar tu deuda y mi deuda. ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿Cómo no servirle por gratitud? Como dice nuestro pastor, ¿cómo es posible que gente cobre por predicar o que cobre por cantar cuando debiera ser lo contrario? Nosotros debiéramos pagar por predicar, debiéramos pagar por cantar, porque hemos recibido todo de parte de Dios y tenemos la honra que los ángeles no tienen. Podemos anunciar el evangelio. Los ángeles dan mensajes, los ángeles son usados por Dios, pero como no tienen testimonio de arrepentimiento, no pueden hablar de redención. Nosotros sí podemos decir: yo estaba perdido y fui hallado, yo estaba ciego y ahora veo, yo estaba muerto y ahora tengo vida. Puedo hablar, puedo testificar y puedo decirle a muchos: así como tú estás, estaba yo, y el que lo hizo por mí lo puede hacer por ti también. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. No ha cambiado.
Nos redimió, en otras palabras, nos sacó del empeño donde estábamos. Porque estábamos completamente empeñados a la voluntad de un enemigo cruel, feroz, cuyo deseo e intención destruirnos plenamente y llevarnos a la eterna condenación. Ay, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y rescatar lo que el Padre más amó, su creación del hombre. Rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Para eso Él pagó. La redención es el rescate, traer el botín. Pagué, pero traje el botín. Para muchos Jesús expió sus pecados, pero todavía no entienden lo que es redención. Y no se crea que esto está muy lejos de nosotros. Yo mismo estudiando este tema me dije, Dios mío, pero cuánto nos falta a nosotros entender esto. Porque le voy a leer algo, con todo el respeto, le voy a leer algo que posiblemente ustedes vivieron en el año 2004. Y también yo, todos. Quizás usted recuerda una película que se grabó en Hollywood llamada The Passion of the Christ, La Pasión del Cristo. Eso hace 20 años ya. Eso fue en el 2004. Pero para hacer esa película, el cineasta, el productor, tuvo que indagar, averiguar, investigar arameo, griego, hebreo. Dentro del proceso tuvo que averiguar la crucifixión. Y esto fue algo impresionante. Incluso yo tengo el escrito de uno de los médicos forenses que tuvo un ensayo, que tuvo una práctica, una simulación de lo que era la crucifixión. Y él lo escribió. Claro, cuando lo llevaron eso a la pantalla, esa película no todo el mundo la podía ver. Porque era demasiado fuerte el asunto. Uno de los médicos, claro, obviamente yo no voy a decir el nombre, hizo un escrito basado en lo que era la crucifixión. Por eso vamos a leer un texto en el libro de Colosenses y después le voy a leer un poquito sobre lo que este médico forense explicó sobre lo que era la crucifixión. Les dije y se los reitero, vamos a mencionar 3 palabras en este tiempo hablando de la redención. 1, vamos a hablar de expiación, ya hablamos un poquito, Jesús pagó en su vida santa. Pero la redención es el resultado de lo que Él pagó. Pero vamos a hablar de la cruz también. Porque es que las dos suceden en el mismo escenario. La cruz. Y de la cruz se conoce muy poco. Muy poco. Conocemos muy poco de la cruz. No es que no la identifiquemos. Una cosa es identificar, otra cosa es conocer. Si usted viene conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. Yo dije Colosenses. No vamos a discutir por un libro. Vamos a discutir por eso. Vamos a leer del 1 al 8. Lo tengo que leer en el contexto para que podamos lograr asimilar. Dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, dice ahí, ¿qué versión es esa? Reina Valera. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Ay, ese texto es demasiado fuerte. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oye, está diciendo que haya esto. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación, esa presión es diferente, por ser igual a Dios. 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Y aquí que está el tema. Esto fue lo que me hizo clic. Y muerte de cruz. Pablo, cuando escribe a la iglesia, les dice, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. O sea, en otras palabras, no era cualquier muerte. ¿Ustedes están listos para que leamos un poquito de lo que describió un médico forense? Que voy a ocultar su nombre, porque aquí uno no sabe si por cualquier cosa pueden poner
a uno en demanda por eso. Mencionó ahí mi nombre. No, voy a leer simplemente un párrafo de lo que él escribió, de su apreciación, haciendo una simulación de la cruz, de lo que es muerte de cruz. Dice: por aquellos días no existían las autopsias, necropsias o protocolos similares. Con validar que una persona estaba efectivamente muerta era suficiente. No se hacía eso. Sin embargo, en la actualidad la ciencia, la historia, la medicina, entre otras disciplinas, han tratado de entender cómo fue realmente la muerte de Jesús y lo que pudo haber sufrido durante los últimos momentos de su vida. Como primer punto, vale la pena mencionar que la muerte por crucifixión estaba bastante extendida en esa época. Sin embargo, no era un invento de los romanos y mucho menos era aplicable para ciudadanos del imperio. De hecho, estaba reservada para esclavos y todo aquel que no era ciudadano romano. Por otro lado, al igual que otros dos tipos de ejecución bastante utilizadas por esos días, tenía como objetivo no dejar rastros del fallecido, además de ser sumamente cruel y humillante. En tal sentido, se esperaba que los condenados atados al madero en la cruz empezaran a ser comidos por las aves corroñeras, aves de carroña, incluso cuando todavía estaban con vida. Vaya tomando una idea, porque lo crucificaban y lo dejaban ahí hasta que las aves de carroña empezaran a comérselo ahí, hasta que el cuerpo, ya el esqueleto, cayera de la cruz. Lo dejaban. Se iban. Para que vaya tomando una idea. Ellos no descendían hasta que unos días después el cuerpo putrefacto caía de su propio peso y los animales terminaban su trabajo. Una vez explicado esto, entender el sufrimiento de Jesús requiere la explicación de los expertos. Y está hablando un experto aquí. Para este fin se puede tomar en cuenta un libro que él menciona, no voy a decir el nombre. Dice: quien analizó a voluntarios en condiciones simuladas a la crucifixión. Estos reportaron fuertes calambres e incomodidad en la postura, ya que no se podía apoyar la espalda con el mástil de la cruz. En el caso de Jesús, se sabe que caminó algunos kilómetros cargando posiblemente la parte superior de la cruz, la parte horizontal, la cargaba aquí en sus hombros, es decir, un peso aproximado de 110 libras, después de haber sido azotado. Una hazaña tortuosa, considerando que las horas previas de su muerte fue objeto de una experiencia violenta por parte de los soldados romanos. Ya había sido castigado con látigo, 40 latigazos que tenían en su punta acero, que cuando daban en el cuerpo sacaban parte de sangre, parte de carne. Otro grupo de científicos explica que el cuerpo de Jesús había sido azotado con un látigo que desgarraba la carne. Su bajo o su condición social considerada por los romanos y al ser catalogado como un criminal, oiga esto, pudo ser un aliciente para que sus verdugos lo trataran de la peor forma posible. Este tipo de tortura, según varios médicos, daría lugar a desmayos, temblores, hemorragia e incluso acumulación de líquidos en los pulmones, daño del hígado, riñones, entre otros. La corona de espinas que se menciona en la Biblia pudo haberse incrustado hasta tocar los nervios, causando un dolor insoportable. Cargar el madero en estas condiciones obligaba al corazón a bombear más sangre, pese a que ya no tenía mucha. Los riñones, habiendo perdido sus funciones sin la capacidad de retener líquido, en un estado de arritmia cardíaca. Llevar el peso debió ser un esfuerzo agotador, que explica en la Biblia y asegura por qué Jesús cayó 3 veces camino al Calvario. Llegar al Gólgota, el lugar designado para la crucifixión, los pies del Mesías fueron atados o clavados con clavos de 12.5 centímetros, eso es casi 5 pulgadas. El caso de las manos se cree que pudo haber sido debajo del dedo pulgar, ya que las muñecas podían soportar mejor el peso que las palmas. O sea que no era en el centro, sino que fue como por aquí, en esta parte aquí. Y dice algo aquí interesante. Oiga lo que dice este patólogo. Dice: por otro lado, este médico forense, por otro lado, algunos expertos precisan que el uso de estos instrumentos eran sádicos. ¿Sabes lo que es sádicos? Disfrutaban verlo sufrir.
El sadismo era tal que disfrutaban verlo sufrir. Era sadismo puro, ya que por las cuerdas era suficiente para él cargar el madero. Vale mencionar que atravesar esta área con un clavo, según este doctor, provocaría un dolor que no es posible calmar ni aún con morfina. En tal sentido, la muerte se convertiría en un proceso angustiosamente lento e inspiraba terror. A diferencia de las imágenes que vemos en la tradición que solemos ver, las víctimas eran colgadas desnudas y estaban expuestas a la humillación pública. Algunos podían quedar suspendidos por horas e incluso días, experimentando espasmos, dolores, náuseas, respiración con mucha dificultad, ya que la sangre no podía fluir correctamente hacia las extremidades. Finalmente, el crucificado moriría por asfixia o por falta de oxígeno. También podía morir por un ataque al corazón causado por el desangramiento. ¿Sabe usted lo que le costó al Señor tu redención? You have no idea. We don't have an idea. No tenemos la más mínima idea. No tenemos la más mínima idea. Estudiando esto yo me quedé, Dios mío. Y Jesús no perdió el control mental y emocional en ningún momento. Aún en la cruz oró al Padre pidiendo que nos perdonara. Aún en la cruz delegó a su madre, a Juan. Pero llegó el llanto más doloroso de la cruz, que no fueron los clavos, que no fueron las espinas, que no fue los látigos, sino el momento donde el Padre lo suelta. Porque ahí cargaba tus pecados y los míos. Y ahí exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se hizo igual que tú, igual que yo, para pagar la deuda. Y pagó tu deuda y la mía para que nosotros vivamos este evangelio tan livianamente. Para que tengamos tantos peros y tantos obstáculos para darle honra, para darle gloria, para darle servicio. Óigame, hermano, perdónenme. Parece que no hemos entendido. Creo que soy también parte de la generación que necesita reenseñar a nuestros hijos naturales y aún los espirituales lo que ha costado llegar hasta aquí. Es bueno revisar nuestras memorias, porque a veces no le decimos a nuestros hijos lo que cuestan las cosas. Y ellos suben como si todo estuviera ahí. Pero no le decimos lo que costó llegar hasta ahí. Es bueno revisar las historias incluso proféticas de la iglesia, porque quizás creemos que el amanecer de la esperanza nació así, pero no sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. No sabemos lo que se ha llorado, lo que se ha sufrido, lo que se ha quebrantado para llegar hasta aquí. El precio que ha costado para retener este mensaje que no quiere oír mucha gente. Los apelativos humanos están por doquier y la iglesia es tan humanista como cualquier círculo social o filantrópico. Y la iglesia no debe estar enfocada así. Tiene que estar enfocada en su Señor, en su reino, en su gobierno, en su autoridad, en su trono, en su adoración, en el sacerdocio. Literalmente nos ha costado aprender, pero yo creo que Dios aún sigue hablándonos. Y oramos al Señor que despertemos y que no dejemos más que el tiempo pase y que las cosas vengan como por rutina. No, hermanos, ya entremos en el nivel de rendirnos, porque Dios tiene derecho, porque nos compró a precio de sangre. Primera de Corintios 6:20 dice que nos compró a precio de sangre y somos de Él, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Somos del Señor. Fuimos redimidos a precio de sangre. Pero no fue cualquier precio, fue muerte de cruz, dice la Biblia. Si entendiéramos eso de muerte de cruz, hermanos, no viviéramos tan livianamente. ¿Qué le costó a mi Señor mi salvación? ¿Qué le costó a mi Señor mi redención? ¿Qué precio fue que Él pagó? Él no llevó una Mastercard, Él no llevó una Visa, Él no llevó American Dollars. No. Él llevó su sangre santa a la cruz del Calvario para pagar tus pecados, expiar tus pecados y vencer allí aquel que tenía el mundo subyugado. Y dice la Biblia en Colosenses entonces que Él llevó cautivo el acta de los decretos y de las maldiciones que estaban escritas contra nosotros y públicamente
los exhibió en la cruz y venció sobre ellos en su vida santa. Venció el pecado y venció la muerte, venció el infierno y se levantó con poder para ahora ser Señor de su iglesia, Señor de su pueblo, Señor de sus santos y Salvador también. Señor y Salvador también. Diga conmigo, Señor y Salvador. Porque si miramos la parte salvífica, nos va a apelar y nos va a traer y nos va a gustar y todo la vamos a querer siempre. Pero cuando el señorío entra, el Señor nos va a decir: ya tú fuiste redimido, fuiste comprado. Ahora yo quiero que tú me sirvas por amor. Y si me amas, hónrame, sírveme. Y usted pensará, servicio solamente es aquí, tomar el micrófono. Amado, todo cuanto usted haga para facilitar su propósito te está sirviendo. Aún cuando usted hace en sus labores cotidianas, si usted tiene criterio de lo que hace, lo hace para la gloria y la honra de Dios, usted está sirviendo. Si usted en su trabajo procura ser un empleado que da el grado o por encima de lo que expectan de usted, lo hace porque quiere agradar a Dios y porque quiere honrar a Dios, usted está sirviendo también, porque está dando testimonio. Mi Biblia y tu Biblia dice que nuestras buenas obras alumbran delante de los hombres para que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando te vean honrar a Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, dirán: este tiene algo diferente. Y no es algo, es alguien. Ese alguien es Jesús en él. Aleluya. Amén. Dios tiene derecho por redención, porque Él ya nos compró. Pero nos da la opción también. Eso me gusta en los tecnológicos, que dice: te da la opción de hacer esto, te da la opción de hacer lo otro. Te da la opción de no obligarte, de no traerte por el látigo, sino decirte: hijo, si tú supieras lo que me costó. Hay una canción que canta una hermana colombiana que dice: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca sabré. Y yo creo que es verdad. Nunca sabremos. Pero imagínense, lo cantábamos, el ministerio del altar lo cantó. El día de su crucifixión, el sol se escondió. El sol no pudo resistir ver a su creador morir. La tierra tembló. Los efectos naturales, todo lo visible se sacudió en ese acto, porque estaba aconteciendo algo que iba a marcar la historia de la humanidad, la historia de la creación. Se iba a abrir el camino nuevo y vivo por el cual tú y yo podemos retornar al Padre, porque del Padre nacimos, porque del Padre fuimos, por el Padre fuimos engendrados, por el Padre fuimos preservados en el vientre de nuestras madres, para el día entonces de la revelación de su gracia salvífica en Cristo, no solamente para salvación, sino para señorío también. Pero ya siendo salvo por gracia y por misericordia, su señorío viene a nosotros también juntamente, porque Él es Señor antes de ser Salvador. Entonces ahora le apela a que nosotros podamos ser voluntariamente sacerdotes para Él. Venga conmigo al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14, la palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para, ¿qué dice la Biblia? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos expió para redimirnos. Y la expiación para purificar, la redención para purificarnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para Él. Somos del Señor. Por eso leíamos en Romanos capítulo 14 versículo 9, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y el que vive para el Señor vive, y el que muere para el Señor muere. Somos del Señor. Colosenses capítulo 1 del 9 al 14 dice la palabra del Señor. Si me ayudan allá, ojalá sea Reina Valera allá. 1 del 9 al 14, perdón.
Colosenses 1. Espero por mis hermanos. Ok, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, hablando Pablo a la iglesia en Colosas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no sé si usted había leído eso sobre la inteligencia espiritual, porque la gente está leyendo mucho sobre inteligencia artificial, el chat GPT. En la iglesia lo que necesita inteligencia espiritual en este tiempo. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en cuanto, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos. Es hasta el 14. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Eso por uno ponerse de pie, ponerse a aplaudir y brincar y danzar. Dale para atrás al 13, dale para atrás al 13. Amado, piensen en esto. Vamos a leerlo otra vez. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya Satanás nos enseñorea de nosotros y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Efesios 5:8 dice que nosotros antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Que andemos como hijos de luz. You don't celebrate it. Tú no celebras que eres un hijo de luz. Tú no celebras que fuiste trasladado de las tinieblas a su luz, del reino de la potestad de Satanás al reino de su Hijo amado. Porque antes no podía ni tenía forma, pero Cristo venció por mí y me trasladó a su reino ahora. Estoy en el reino, pertenezco al reino de Dios, soy de Dios. El 14 dice, con el apóstol, ya para sellar ese versículo ahí, ese capítulo ahí, dice: en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Hablar de la redención por sangre sería interesantísimo, pero no nos va a dar el tiempo para hacerlo. Vamos a seguir, y yo oro al Señor de que usted pueda agarrar lo que el Señor nos va dando poco a poco. Somos redimidos a precio de sangre, por sangre. Por eso, cuando terminemos, vamos a leer un texto que nos puede llevar a pensar un poquito más en el reino al cual hemos sido trasladados. Amados, ya no somos el mundo. Estamos en el mundo, pero no vivimos para agradar a este mundo. Somos extranjeros ya en este mundo y peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial. Capítulo 5 de 4 de Gálatas, del 1 al 5. Gálatas 4, del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Esa es la que estamos acostumbrados a leer, la Reina Valera. Aunque es señor de todo. 2, verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Verso 3, es hasta el 5. Espero a mis hermanos allá. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La redención nos da derecho a la adopción como hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, coherederos juntamente con Cristo también. Nosotros ya no somos lo que éramos. Ahora hemos sido redimidos. Hemos sido alcanzados. Hemos sido recuperados. Hemos sido arrebatados, porque estamos bajo un señorío y bajo un dominio de perdición. Pero
nuestro Señor venció por nosotros en la cruz. Aleluya. Aleluya. Dele el aplauso al Señor. Cuando analizamos lo que es la redención, el precio que se pagó, no es como para tomar tan simple lo que Dios nos ha pedido que vivamos. Ciertamente, cuando usted tiene algo de gran valor, usted lo cuida. Y yo no estoy hablando en el aspecto de la salvación, estoy hablando en el aspecto de la relación con Él. Por eso en la relación debe haber siempre comunicación, intimidad, sacerdocio, devoción. Y en esa intimidad, en esa devoción, vamos a conocer diseños y propósitos que están reservados para nosotros todavía, que no han sido revelados porque no ha llegado el tiempo de nosotros entrar a la dimensión que Dios está esperando que entremos. ¿Y cuál es esa dimensión? Hermanos, el pastor tiene un año hablándonos de eso. ¿Cuál es esa dimensión? Que rindamos la voluntad, que dejemos de argumentar con Dios, que dejemos de altercar con Él, que dejemos nosotros ya voluntariamente de discutir con Dios. Vamos a perder, Él va a ganar. Y no quisiéramos nosotros que, siendo llamados a un propósito santo revelado por Él, tengamos que ser sustituidos porque fuimos insensibles. Que Dios tenga que sustituirnos. Diga conmigo como la viejita: ayúdanos, Señor. La redención no es algo tan simple como se pronuncia. La redención tiene un peso. Y según es el peso, así mismo debe ser la honra. Fui comprado a precio de sangre. Fui sellado con el espíritu de redención. Soy marcado por Él. Ahora pertenezco al reino de Dios. No vuelvo atrás. Y como soy comprado, no me pertenezco. Ahora mi dueño, mi amo, mi Señor gobierna sobre mí. Ese es el tema en debate de todo este año. El debate ha sido nosotros rendirnos o no rendirnos. Dejar que Dios sea Dios o dejar que Él sea simplemente el 911 de nosotros. ¿Entiende el 911? Solamente para casos de emergencia. Nos acordamos de Él en el día del conflicto, en el día del quebranto. Y no es que Él abandona su obra ni nos rechaza tampoco. Él es bueno y fiel. Él permanece fiel. Aunque nosotros hayamos sido infieles, Él va a permanecer fiel. Pero si aún nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel. ¿Usted se imagina si fuéramos fieles? ¿Usted puede imaginarse si fuéramos fieles? Si valoráramos un poco más, entendiéramos un poco más que ahora entiendo lo que valgo para Dios. Valgo tanto que dio a su Hijo por mí. Se sacrificó a su Hijo por amor a mí. La motivación, su amor por mí. Su misericordia por mí. Hemos oído la ilustración del pastor, nuestro pastor, que usa ilustraciones tan hermosas que cuando Dios decidió crear al hombre, llamó a tres colaboradores de su trono y llamó a la justicia, llamó a la verdad y llamó a la misericordia. Y le digo, tengo la inquietud de crear al hombre, pero me gustaría oír qué ustedes piensan. Y la justicia dice, no lo crees porque va a violentar tus principios, va a violentar tus leyes. La verdad le dice, va a hollar tu santuario. No lo crees. La misericordia dice, sí, créalo, que yo lo cuidaré por todos los días mientras Él esté en la tierra. Yo voy a estar con Él, lo voy a acompañar, voy a estar siempre con Él. Nosotros hemos alcanzado esa misericordia, mis hermanos. Que aún siendo nosotros a veces endurecidos, Dios sigue tratando con nosotros. Y sigue insistiendo con nosotros. Y sigue atrayéndonos a Él, como dijo el profeta, con cuerdas de amor. Atrayéndonos a Él. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Y Él está expectante de que nosotros como pueblo entendido tengamos capacidad de pensarlo en el espíritu y razonarlo de tal manera que no tengamos ya que estar como argumentando con Dios. Amado, cada vez que argumentamos con Dios vamos a perder.
Y muchas cosas las hemos argumentado con Él y hemos perdido. Entonces no sigamos perdiendo, vamos a ganar ya. Sumarme a su diseño, a su propósito, a su voluntad, a su señorío, es ganancia. Ganancia absoluta por todos lados, porque voy a vivir para agradar su santo nombre. Para eso fui escogido, para eso fui llamado, para eso fui seleccionado, para eso fui ungido, sellado, para vivir para la alabanza de su santo nombre. Él nos ha dado vida. Ahora entendemos vida espiritual. Antes no entendíamos nada. Éramos éramos como animales iguales a los demás. En el contexto de que teníamos la libertad de multiplicarnos, de reproducirnos, pero no pensamos en que hay una verdad eterna, que no fuimos creados igual que ellos, que tenemos que rendir cuenta a nuestro Creador. Tarde que temprano tendremos que pararnos delante del tribunal de Cristo y rendir cuenta de nuestra mayordomía. Como que no lo hemos pensado eso. Rendir cuenta de la mayordomía. ¿Qué significa eso? Bueno, todo lo que administraste en la tierra tú vas a tener que rendir cuenta. Aún por cada palabra que salió de tu boca vas a tener que dar cuenta. Entonces, si nosotros no hemos entendido eso, no hemos entendido todavía lo que es un día pararse frente al tribunal de Cristo. Pero si lo entendemos, empezaremos de inmediato a hacer todo lo posible desde lo más profundo de nuestro corazón, para que nuestro corazón no argumente más con Dios. Amados, yo no te estoy atrayendo a mí, ni te estoy atrayendo a una estructura. Te estoy compartiendo lo que Dios expecta de todos nosotros. Y es tan enfático el Señor, que no se ha cansado de hablarnos de lo mismo, hasta que lleguemos al convencimiento pleno de lo que Él ha estado pidiendo. Tenemos que voluntariamente decir: hoy me decido entregarle a Dios mi voluntad. No argumento más. Abra conmigo la Biblia y vamos a mirar esto y vamos a terminar. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versos 1 al 5. Tengo muchísimos textos, pero no quisiera yo pasarme a hacer un retiro con ustedes hoy. Yo sé. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros. Analízala. ¿Cómo estaba yo? Muerto. Estaba distante a Dios. Estaba completamente distanciado de Dios. Pero Él tuvo a bien mirarme con ojos de misericordia en su soberanía, que es otro aspecto de los derechos de Dios. La soberanía de Dios. Me miró, tuvo a bien mirarme y dentro de una multitud tan grande escogerme y revelárseme. Porque esto no viene por genética, o no viene porque yo soy de tal barrio, yo soy de tal raza, yo soy de tal nacionalidad. Viene por revelación. Y se reveló nuestras vidas. Y pudimos entender entonces que no somos casualidad, que somos propósitos. Cada uno de nosotros es un propósito en Dios. Y en Él nada es casual. Todo lo que nos está hablando es porque hay un propósito detrás de esa palabra. Si tu voluntad se rindiese a mí, muchas cosas fueran diferentes. Hermanos, nosotros en el libro de Santiago dice la palabra, Santiago 4 verso 3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Si nosotros rindiéramos la voluntad de Dios, muchas cosas serían diferentes. Si rindiéramos la voluntad a Dios, muchas cosas serían diferentes. Matrimonios serían diferentes. Relaciones con los hijos serían diferentes. Relaciones interpersonales serían diferentes. Nuestras economías fueran diferentes. Porque no seríamos un blanco del mercado, un blanco del mercadeo. No. Mi voluntad está rendida a Dios. Y ahora yo no camino porque tenga la necesidad. Puede hacer que tenga la necesidad, pero no es el tiempo, ni es la hora. Y el Señor no quiere que lo haga ahora. Cuando sea el tiempo lo hará. Eso es señorío. Eso es voluntad rendida. Pero nosotros, siendo creyentes, siendo entendidos, también somos bombardeados, igual que el mundo,
con la guerra de mercado y compramos lo que no necesitamos con dinero que no tenemos para complacer a gente que no conocemos. Hay algo que a mí me viene trabajando hace muchos años aquí en Nueva York. La gente dice, no, que en Nueva York nadie se fija en nada. Eso no es del todo cierto. Y se lo puedo demostrar. ¿Quién tiene un iPhone 7 aquí? No funciona ya. Okay. Cuando la Apple dice, viene el 16 o el 17, yo no sé por qué número van ya. Tú vas allá abajo y encuentras gente durmiendo en la calle en pleno frío, porque generalmente es en septiembre o finales de septiembre que los lanzan, por ahí principios de octubre, y las filas que dan 3 vueltas al bloque. Entonces nadie se fija en nada. Nadie se fija en nada. Bueno, no, está bien y todo de que la gente en Nueva York vive muy ocupada, pero la gente se fija. Nueva York es una de las ciudades que está considerada como capital de la moda también. Entonces, sí, la gente se fija. Pero si nosotros somos entendidos de esa verdad, cuidaremos no caer en la red, porque puede ser que estemos amontonando o acumulando, porque nuestra voluntad está muy en los intereses y en las cosas de esta vida, de tal manera que no pensamos si le vamos a dar utilidad. Pero cuando la voluntad de Dios, cuando usted está rendido a la voluntad de Dios, usted piensa si le va a dar utilidad a eso. ¿Me estoy comunicando? Porque ciertamente cualquiera de nosotros puede fallar ahí, o estar incluso hasta atado ahí. Porque no se crea, tenemos ojos en la cara y vemos cosas muy bonitas y cosas que pueden ser apetecibles y decir, wow, qué bien me vería yo con esto o lo otro. Me gustaría como... Pero lo necesito, puedo hacerlo, está en el tiempo de Dios, está en mi capacidad financiera hacerlo. Si mi voluntad está rendida a Dios, me voy a hacer varias preguntas antes de. Les comparto un testimonio sencillito. Yo voy a tener pasado mañana 14 días aquí. He comido arroz 2 veces, porciones así. Rafi comiéndose un poquito de arroz así. Eso no puede ser posible. Eso no es verdad. Yo creo que el pastor que sí me está viendo va a decir, Rafi, en serio, 2 veces, sí, 2 veces. Postre, no he probado uno. Y me han puesto todos los postres por delante. No he probado un postre. ¿Les digo algo más? Yo he ido a las tiendas y no he comprado nada. Para mí, por lo menos, nada. Un hermano que camina con nosotros, un pastor muy amado, me dice, pastor, me gustan estos tenis para usted. Yo le voy a decir, está muy bonito. Y me hago la pregunta, ¿será funcional esto para mí? ¿Le daré yo uso? Y mi esposa y su esposa estaban en el shopping ministry, las dos fluyendo. Y yo estaba por el otro lado con él hablando, esperando que mi celular timbrara. ¿Me entienden? Que mi esposa hiciera así, ¡shua! Porque a mí me va a llegar ¡pa! El correo. Y yo, pastor, vámonos a sentar para que no nos dé un heart attack aquí. Y los dos estamos sentaditos ahí en una plaza, los dos, y a cada rato miraba el celular. Eso no ha llegado. ¡Pah! ¡Llegó! Entonces volví otra vez al tema de que si mi voluntad está rendida, yo voy a consultar. Señor, yo no necesito estos tenis porque me los voy a poner un día, quizás una vez al año. Entonces los voy a tener en el closet haciendo nada.
El pastor, venga acá. ¿Usted me permite hacer yo una escogencia? Me dice, claro que sí. Dice, miren, venga acá. Mire, yo voy a coger esto. Pero estos son mejores. Y mire, están en especial. Pero costaban $130. Estaban en especial. Y yo le dije, no, pastor, lo que pasa es que estos tenis para mí no son funcionales. Porque yo me los pondría quizás una vez al año. Pero estos, que cuestan 55, sí yo los puedo usar. Cómpreme esto. Pero pastor, estos son tenis como de alta gama. No, pastor. Yo no voy a comprar el alta gama si no lo voy a usar. No me interesa. ¿Sabe cómo Dios me está enseñando esto de la voluntad? En esas cosas. A mí nadie me dijo ponte a rebajar porque estás gordo. Yo sabía que estaba gordo. Pero no fue porque nadie me dijo tú estás gordo. No. Les comparto esto porque tiene mucho que ver con entender que si ya nuestra voluntad se ha rendido, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo debo esperar que Dios me apruebe, yo debo esperar que Dios me diga, yo debo esperar que Dios me confirme. Y cuando me vi en una foto, testifico, estábamos de vacaciones en la familia, me vi en una foto y los muchachos estaban haciendo un karaoke, ahí ellos entre ellos cantando canciones de lo otro. Y yo me veo en la foto, en primera foto, y yo me veo sentado y veo yo la barriga y digo, está bien que yo sea pastor, pero no tengo que andar con el púlpito integrado. Nadie me dijo nada. Yo mismo le dije a mi esposa el otro día, no arroz, no pan, no dulce. No arroz, no pan, no dulce. La única pasta que uso es la pasta de dientes. ¿Y sabe qué? De agosto para acá he bajado 17 libras. Eso se ve como algo glorioso. Tengo 2 semanas en New York y no he subido 1 libra. Antes yo venía a Nueva York y yo no bajaba del avión caminando, yo bajaba rodando. ¿Sabe lo que ha pasado? Que mi voluntad rendida a Dios ahora me hace pensar, yo tengo que cuidar este cuerpo. Es el único que tengo y yo soy un siervo de Dios. Si yo no lo cuido, aunque Lucrecia me ame y me ama, no lo va a hacer igual que yo. Ella podrá ayudarme, pero yo tengo que disponer mi corazón. Y ella me está ayudando, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Me provocan por todos lados, pero yo vengo otra vez. Mi voluntad está rendida al Señor. Yo no estoy aquí para tomar mi decisión, sino para que el Señor me diga qué hacer. Aún en cosas así, Pablo exhortó a la iglesia, pero la iglesia lo toma tan ligero. Pablo dijo, sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso no dice que no comamos, hermanos. Sí, comamos o comemos, vamos a comer, pero aprendamos que ahora yo tengo una voluntad rendida a Dios y hay cosas que yo no debo comer. Y si no debo comer, no las debo comer, hermano, porque yo sé que estoy atentando contra el propósito. Si como esto me voy a enfermar, y si me enfermo, ¿cómo le digo a mi pastor? Pastor, no puedo ir porque no me he podido parar del baño por haber hecho un desarreglo, un acto de desobediencia. No, hermanos, rendida la voluntad al Señor, dispuesto para pagar el precio con cosas que parecen triviales. Yo sé que mucha gente me está mirando con la cara así. Hoy es domingo, hoy uno me puede dar un gutico, hoy uno me puede dar una milla extra. Hoy es domingo, hoy cuando salgamos de aquí estamos furiosos del hambre. ¿Es verdad? Eso es verdad. Ahora, sepa qué va a comer. Yo también. No hay cosa, hermano, que drene más que estar aquí. Cuando uno sale de aquí, uno sale como que lo han golpeado, como que ha peleado 12 rounds. Muchas veces no se nota. Pero la verdad del cuerpo es que tanta demanda, conjuntamente con los pensamientos, conjuntamente con el espíritu, el cuerpo también lo siente. A mí me da un hambre enorme predicar, pero me voy suave después. Me voy suave.
Porque si voy con toda la ansiedad a comer, lo voy a dañar entonces. 4 meses en este estilo para echarlo a perder en un fin de semana, no. ¿Dónde está la clave? La voluntad rendida, hermano. Y no me diga que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero tiene Dios que convencernos a nosotros de esas cosas. A mí no fue un médico que me dijo, a mí no fue un nutricionista que me dijo, a mí ni mi esposa me dijo, negro, tú estás gordo. No. Fui yo que me vi en el espejo y dije, madre mía. Los dominicanos me van a entender. Y mi pastor también me va a entender. Yo dije, parezco un maco pempen. Yo mismo me lo dije. Parezco un maco pempen. Yo mismo me lo dije. Desde ese día dije, se acabó. Yo no voy a ser bombero, ni voy a ser modelo, ni voy a hacer un calendario. Pero yo voy a cuidar este cuerpo porque es lo único que tengo. Y lo voy a hacer con voluntad dispuesta ante aquel que me dio entendimiento para cuidarlo. En lo que dependa de mí, hermano, en lo que dependa de mí, con la ayuda del Señor, yo voy a colaborar con Dios en este caso. ¿Por qué? Porque si hay cosas que yo sé que no puedo, no puedo. Aunque me gusten, no puedo. O no debo hacerlas para no dañar el propósito. ¿Me comunico? Yo sé que muchos no me van a saludar al final del culto, pero no importa. Les sigo amando. No, ya Rafi cambió de banda. Ya que... No, hermano, yo los acompaño. Y yo como. Yo como de verdad. Y como bien. Lo único que no como lo que comía antes en la misma proporción. Porque vengo al tema. Porque le consulto al Señor. Señor, esto. Si lo pruebo, está muy dulce. Y a veces pienso que me estoy pareciendo al pastor Fernández. De verdad, está salado. Tiene mucha grasa. Entonces yo, no, espérate. Si tiene una porcioncita para no disgustar a la persona, para que no se sienta mal, pero cuidado. Nadie dijo amén. Están meditando en la palabra. Amén. Lo que vamos a hacer es, para que esto funcione bien, vamos a usar la tecnología. Vamos a hacer un cortito de esta sección, de este tema de la palabra. Cuando usted vaya a comer, usted lo pone. O sea, ya se me fue el apetito. Nadie, de este lado mucha gente se quedó igualita, ni amén dijeron. Hay hermanos que, yo escuché a alguien que dijo zafa. Pero te sigo amando, ¿viste? Te sigo amando igualito. Y no me saques los pies. Que voy contigo. Fluyo contigo. Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ay, ayúdanos, Señor. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amados, nuestra voluntad va a facilitar que Dios cumpla su propósito. Nuestra disposición, lo hemos oído tantas veces.
La disposición le facilita a Dios cumplir el propósito. Eso es fácil, la obediencia. La obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Eso es fácil de decirlo, pero vamos a hacerlo. Termino aquí con ustedes, no con ustedes, sino con la exposición hoy. Yo ruego al Señor que ustedes puedan retener un poquitito de esto. Alguien puede decir, pastor, sí, claro que estamos reteniendo. Porque de esto hay mucho de qué hablar. Son muchos los versículos que tengo aquí sobre la redención, pero no me voy a meter tan profundo. Yo respeto los niveles. Ojalá nuestro pastor un día quiera hablarnos de estas cosas, porque mire, ay sí hay. Tiene mucho que darnos y nosotros mucho que aprender. ¿Sabe cómo morían los mártires en la primera iglesia? Morían cantando. ¿Y sabe qué texto cantaban? Vamos a leer ahora. ¿Están listos? No, are you ready? Ve conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Aquí hay una línea que todos los mártires cantaban cuando iban a ser llevados a la horca, a la hoguera, a la guillotina. Lo cantaban. ¿Llegó? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí viene el texto. Miren cómo morían ellos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Se le llama el cántico de los mártires. A ese se le llama el cántico de los mártires. Cuando eran condenados a la muerte, lo recitaban, lo proclamaban. Subían sus voces, sus tonos y decían: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así morían. Así morían. Porque sabían con cuál precio ellos fueron comprados. Y si el justo murió por los injustos, ¿qué más da que un injusto muera? Porque el único digno de justo es Él. Por eso lo hacían. E incluso habían quienes se ofrecían al martirio. Es una cosa que uno diría, como dicen los argentinos, cosa de loco, che. Cosa de loco. Se ofrecían al martirio porque consideraban gran honra padecer por Cristo. Hechos capítulo 4 y 5, los discípulos eran azotados, fueron azotados Pedro y Juan, y salieron del lugar donde fueron azotados con gozo, porque se consideraban honrados de sufrir y de padecer por Cristo. Hoy nosotros nos sale un callo en el pie y ya no vamos a la iglesia. Estornudamos, me va a dar gripe. Pero no es que tiene gripe, es que está llamando a la gripe. Ay, dame gripe, me va a dar gripe. Y yo no estoy diciendo que no nos dé gripe, sí nos da. Tenemos un cuerpo natural y es verdad que nos da. Pero amado, que no seamos como tan frágiles. Porque estos hombres no eran tan frágiles. Estos hombres eran duros, gente convencida, a tal punto que cuando eran sentenciados, salían de sus celdas para ser llevados al martirio y salían cantando este cántico. Señores, ¿cuán lejos estamos nosotros de esos niveles? ¿Cuán lejos estamos nosotros de ese nivel? ¿Cuán lejos estamos? Estos hombres no pensaban en que ellos iban a sufrir. Ellos pensaban que el que los salvó sufrió más que ellos.
Y si el que lo salvó era santo, justo y digno y padeció por mí, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo no muero para redimirlo a Él. Yo muero porque soy un redimido por Él. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es uno de los textos claves del libro de Romanos. Y Pablo lo hace enfático, incluso uno de los textos que despierta a Lutero es ese. ¿Por qué? Porque Pablo escribía a una iglesia que estaba bajo el imperio romano. Y Pablo le dice: no me avergüenzo del Evangelio. No lo tengo en poco, no lo escondo, no lo desconsidero. Sé que el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio no es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El Evangelio es una persona y se llama Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Él es el Evangelio. Él es las buenas nuevas. No me avergüenzo de Él, de que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi sumo sacerdote. No me avergüenzo de Él. Soy deudor porque no merecía que Él muriera por mí. No merecía, hermanos. Si usted se atreve a leer sobre la redención, usted se va a dar cuenta, como dice el apóstol, que el amor de Dios excede todo conocimiento. Porque ninguno de nosotros merecía tal sacrificio. Pero el amor de Dios excede todo conocimiento. Y se expresó de tal manera que no hay forma de que la mente lo pueda explicar. Manifestó su amor dando a su Hijo por nosotros. ¿Te atreves tú a dar un hijo? 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 El Padre se quitó la delicia de su diestra. La Biblia nos registra qué pasó en el cielo en esos 3 años y medio. No dice la Biblia. El Padre se quitó a su compañero de su diestra, la delicia de sus ojos. El día más grande de la humanidad no fue cuando el hombre pisó la luna o pisó Marte. El día más grande de la humanidad fue cuando Jesús pisó la tierra. Por eso nosotros tenemos que admitir que Él tiene derecho sobre mí, porque fui redimido. Y el que es redimido no se pertenece. Después que usted compra algo de la tienda, ya eso no pertenece a la tienda, eso es suyo, porque usted lo compró. Pero entonces Dios es tan excelso, tan sublime, que nos crea, nos posee, nos sustenta y nos redime también. ¿No tendrá Dios derecho sobre nosotros? ¿Cuántos pueden decir yo creo que sí? Pues si Él tiene derecho, no dejes que Dios te lleve a la corte. Haz la paz con Él en el camino. No llegues delante del juez sin reconciliarte con Él, sin ponerte de acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con Él. Sométete. Esa palabrita no le gusta a nadie que se la digan, pero sometámonos, hermano. ¿Sabe a quién le conviene eso? A nosotros. Al que más le conviene andar sujeto y sometido es a nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios sin ti y conmigo. Sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Amén. Ponte de pie. Vamos a darle a Dios una ofrenda y vamos a cantar la misma canción que cantamos hace un ratito. ¿La cantamos, Pastor Juan? Bendito sea el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Grande, fiel, bondadoso, generoso, compasivo. Sí. A mí me ha ministrado mucho el libro del pastor sobre el real sacerdocio, porque en nuestra ignorancia muchos creemos que adorar es solamente los que cantan en el altar son adoradores. Y después de uno entender verdades tan hermosas, reveladas, de que todo lo que hacemos con un corazón rendido a Dios es adoración. Yo no tengo que entonar ni tocar una música o tocar una tecla para ser un adorador también. Solamente tengo que rendirle el corazón a Dios, tributarle honra, gloria y alabanza. Porque aunque usted quizás
Cuando cante hasta el agua no llegue. Pero déjeme decirle que cuando usted hace algo para el Padre con amor, el Padre lo interpreta en el espíritu correcto. Los que tenemos hijos aquí van a entenderme perfectamente. ¿Cuántos de nosotros recibimos cuando nuestros niños estaban pequeños una cartita de nuestros niños? O un dibujo. Papi, mira, te hice un dibujo. Y cuando tú ves el dibujo, uno a veces se confabula también con los niños. Y uno dice, qué lindo. Yo no entiendo nada, pero qué lindo. Wow, qué lindo. Gracias, gracias. ¿Sí o no? Pero porque uno interpreta el espíritu del cual el niño me entregó ese regalo. Así interpreta a Dios tu canto. Así interpreta a Dios tu mano alzada. Así interpreta a Dios tu disposición. Pero si tenemos levitas que van delante y pueden también marchar y conducir al pueblo, es más fácil. ¿No cree usted? No es lo mismo que cante Juan que cante yo. Si yo canto, ustedes caen en tribulación. Pero si canta Juan, nos lleva a la devoción. ¿Rimó? Así que cante Juan y que cante Susi, o que cante el grupo entero y cantemos todos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo levanto mi mano para bendecir a tu pueblo. Pedirte, Señor, que derrame sobre cada uno de nosotros el amor, la valentía, Señor, y el deseo de vivir esta palabra. Ayúdanos, oh Padre, porque hemos entendido y sabemos que todo lo que vamos a hacer lo hacemos porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias por tu bendita palabra. Yo te pido en este momento, Dios eterno, que tú bendigas a este pueblo que va a partir a sus hogares, que tú los fortalezca, que los cuide de accidente, de todo tipo de peligro. Oramos nuevamente por nuestro amado pastor. Enviamos tu poderosa palabra sobre él, sobre su casa y sobre todo aquel que esté conectado con nosotros en este momento a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya podido verdaderamente, oh Señor, afirmar, consolar, levantar, Señor, alimentar, dirigir, guiar a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, a ti y solamente a ti damos toda gloria, toda honra y todo reconocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.